Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Alexis Álvarez Medina y en esta ocasión les voy a hacer la retroalimentación sobre el tema de mi proyecto de investigación en esta asignatura de Metodología de la Investigación de la Universidad Militar Nueva Granada, mi carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Bueno, inicialmente, importante empezar con el contexto sobre el cual nos vamos a ceñir el marco, eh, digamos, histórico y sobre el cual vamos a tener en cuenta la importancia del tema escogido. Pues ha sido para mí relevante el aspecto de la intervención humana y por ello empecé a desarrollar mi proyecto de investigación hacia ese aspecto. La intervención humanitaria en conflictos internacionales representa un esfuerzo crucial para la migración del sufrimiento en medios de la adversidad. Es una de las frases que he puesto aquí en esta presentación para que empecemos a darle una introducción a esto. Digamos, la intervención humanitaria va a tener una relación directa y verdaderamente íntima con los conflictos que a nivel internacional se van suscitando y que van teniendo una injerencia eh, superlativa con respecto a los calendarios de cada uno de las decisiones a nivel mundial y a tener en cuenta sobre los comportamientos de cada uno de los actores con respecto a estos conflictos, como lo hemos venido viendo, por ejemplo, en esta pronta intervención, hace poco una intervención de carácter bélico en la ciudad de Gaza, en el territorio israelí y palestino, en donde se ha generado un conflicto y esto ha generado una situación en donde muchos actores han tenido una respuesta acerca de ello y en algunas, digamos, latitudes se habla ya con muchísima importancia sobre la intervención humanitaria en estos conflictos internacionales. Primeramente, dentro de la investigación nos empezamos a dar cuenta cómo los factores determinantes van a tener una condición muy importante con respecto a cómo se van manejando estas intervenciones humanitarias. Valores éticos, políticos y las dinámicas entre los actores involucrados van a ser determinantes para poder comprender la efectividad y la legitimidad de cada uno de estos conceptos a tener en cuenta. Factores como la ética, por ejemplo. Bueno, aquí había puesto intervención humanitaria, una concepción sobre una acción coordinada y dirigida por organizaciones, gobiernos o entidades internacionales que buscan brindar una asistencia inmediata, una protección a personas afectadas por una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria puede darse por diferentes razones, por razones económicas, por razones de conflicto interno, es decir, de seguridad, por razones, digamos, de peregrinación y demás, o éxodos que se dan en ciertos estados en donde se puede notar un déficit institucional, un déficit en materia de democracia, etcétera, y muchas personas tratan de salir a través de eso llamado éxodo de personas, en donde esto también es un concepto importante a tener en cuenta con respecto a las intervenciones humanitarias, que no solamente son cuestiones bélicas, sino también otras razones. Inclusive en África también se ha visto intervenciones humanitarias con respecto al trabajo y con respecto a la salud. Bueno, ¿cómo influye? La ética, digamos, tiene una relevancia muy importante porque esto va a generar unos desafíos para mantener la imparcialidad y la neutralidad de cada uno de los involucrados y los interesados y esto va a tener un impacto en la legitimidad y la eficacia de la acción humanitaria, ¿vale? En cuanto a la política, es otro aspecto importante por lo que puede generar las tensiones geopolíticas y su influencia en la respuesta humanitaria. Además de eso, la determinación de los recursos y el acceso a las áreas afectadas. Importante tener en cuenta que este aspecto es de vital importancia, por ende vamos a tener que mencionarlo con mayor regularidad. Las dinámicas en cuanto a la seguridad de los trabajadores humanitarios y su impacto en la prestación de la ayuda va a también tener un rol bastante determinante, como nos hemos dado cuenta a través de diferentes aspectos de la investigación y llegamos a las relaciones que van a ser como estas colaboraciones entre los actores y demás, ¿vale? Esos son los aspectos que dentro del proyecto de investigación nos hemos dando cuenta que han tenido una relevancia un poco más grande que otros conceptos.
¿vale? Hay unos puntos claves, como ya los habíamos mencionado: la ética y la imparcialidad, la dinámica política, la seguridad de los actores humanitarios, la colaboración coordinada y la adaptabilidad y la flexibilidad. Claramente hay que tener en cuenta que esos son claves para intervenir, para poder realizar una intervención humanitaria efectiva en los conflictos, porque a pesar de lo que digan ciertos actores y demás, en algunas ocasiones es casi que una necesidad, una obligación el poder, eh, digamos, como actor internacional o como actor en general, el poder suplir algún tipo de ayuda a a este grupo de personas que están sufriendo, bien sea sistemática o directamente, una afectación tal que se considere como un conflicto internacional, cuestión que es muy difícil de sobrellevar. Hay unos hechos históricos con relación a lo que he hablado anteriormente de una relevancia importante. Por ejemplo, encontramos que el genocidio en Ruanda, para el tema ético, tuvo una relación con este factor muy importante. ¿Por qué? Porque la falta de intervención internacional ante el genocidio de Ruanda resulta, digamos, con este aspecto de la ética de alta relevancia en atención a los conceptos que se encuentra aquí en una dualidad bastante grande. A través de esto podemos darnos cuenta cómo la ética tiene un factor, cómo es un factor relevante, ¿sí? En cuanto a la crisis de Siria, que es una crisis actual, ya lo podemos determinar más en algunos aspectos, pero sobre todo ese es un ejemplo muy bueno sobre la relevancia política, sobre la intervención por la polarización geopolítica y demás situaciones que se han suscitado sobre este marco de la crisis de Siria. Y el conflicto de la República Democrática del Congo con respecto ya a la colaboración, debido a que hay varios actores relacionados en este conflicto, ha sido muy importante también tener en cuenta que la dinámica es uno de los factores importantes. En esta investigación también nos dimos cuenta que había una serie de desarrollos y realizando el marco teórico, haciendo la revisión, nos dábamos cuenta que había unos desafíos importantes a tener en cuenta. Por supuesto que el marco, digamos, conceptual, donde hablamos sobre teoría, sobre las relaciones internacionales, o más bien sobre la ciencia política con respecto a teorías realistas, sobre cómo se comportan los estados, teorías más liberales, etcétera, y con con un trasegar que va más hacia lo relacionado con cómo se comportan los estados a través de ese sistema internacional. Lo hemos identificado. Sin embargo, parte de este desarrollo conceptual nos ha llegado a entender ciertos desafíos que hay que mencionar con respecto al desarrollo de la investigación: la imparcialidad, las tensiones políticas y la operatividad en cuanto a la dinámica de la actividad en sí misma. Por ello, nos dimos cuenta, luego después de plantear nuestra pregunta-problema, bueno, de plantear mi pregunta-problema, era la respuesta que le queríamos dar más como una descripción de la situación y algún tipo de eh, eh, propuesta al respecto. ¿Listo? Entonces, ciertos datos nos dieron eh, valor para poder agregarle a esta investigación y nos dimos cuenta de ciertas cuestiones. El impacto de las crisis actualmente se encuentra al alza, ¿sí? Hay datos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el aumento de la crisis humanitaria, que ha sido de vital importancia eh, para, para esta investigación en particular. Por ejemplo, en las últimas décadas se ha observado un incremento en el número de crisis humanitarias y conflictos a nivel global. Según el informe mundial de la crisis del 2021, el número de personas que necesitaban asistencia humanitaria ha aumentado significativamente en comparación con los años anteriores. Igual, en cuanto a la tendencia de la alza a la violencia contra los trabajadores humanitarios y a las crisis prolongadas, situación que hemos visto, por ejemplo, en países como Venezuela, en países como eh, Ruanda en su momento también, con respecto a la tendencia al alza de las violencias contra los trabajadores humanitarios, que hay informes que inclusive ya explican que hay una violencia sistematizada y ordenada para que en ciertas zonas de conflicto estas personas no puedan ingresar con facilidad. Y digamos, estos incidentes afectan la capacidad de la organización de brindar esa asistencia. Y hay una crisis también al alza en cuanto a la prolongación del tiempo de estas crisis. Se observa un aumento de la duración
complejidad también de la crisis humanitaria y muchos conflictos tienden a prolongarse en el tiempo, lo que dificulta la sostenibilidad de la ayuda. Por ejemplo, en Siria nos dimos cuenta que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, eh, muchísimos años, pero que tiene esto una connotación religiosa de hace muchísimos años, situación que también tenemos que entrar a valorar porque estas situaciones cada vez se prolongan un poco más. Unos datos que vimos, por ejemplo, es que se necesitaron, digamos, para en cuanto al informe del 2021 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, se reportó que más de 235 millones de personas en todo el mundo necesitaba asistencia humanitaria y protección y un incremento en los ataques contra los trabajadores humanitarios. Igualmente, el informe de la ONU reciente se ha destacado un aumento del 20% de los ataques contra el personal humanitario en zonas de conflicto, duración que se ha postergado cada vez más con respecto a las situaciones mencionadas anteriormente y un 30% más en cuanto al aumento de la duración de estos promedios de las crisis humanitarias. Entonces, digamos, son números que son rojos y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, dentro también de ese proceso nos dimos cuenta que el dinero iba a ser también un factor importante. Llegaba una necesidad y se tenía que atender con dinero para generar un impacto positivo. 28.000 millones de dólares fueron utilizados para ayudar a 109.000 personas en 63 países diferentes. Y en cuanto a nuestra respuesta, ya para terminar la presentación, la pregunta de mi investigación fue, ¿cuáles son los factores determinantes que influyen en la efectividad y la legitimidad de la intervención humanitaria en conflictos internacionales, tomando en cuenta las consideraciones éticas, políticas y la dinámica de los actores involucrados? Según lo que he leído, según lo que hemos visto, revisado en toda esa presentación, con estos hechos históricos y demás, lastimosamente el formato no me da para hablar un poco más al respecto, pero considero que son estos 8, digamos, conceptos la respuesta a mi pregunta o problema. El balance, ¿sí? Va a ser determinante como un factor que influye en la efectividad y en la legitimidad de la intervención humanitaria en ciertos conflictos internacionales, tomando en cuenta esos aspectos que hemos mencionado, tanto éticos, políticos, como la dinámica. Balance en cuanto a cómo se miden cada una de las acciones, ¿sí? Una integración en donde ese me parece que es otro factor importante con respecto a cómo se van uniendo los puntos entre cada uno de los actores y el resultado más importante que es el beneficio para los afectados. La ayuda, por supuesto, es un factor determinante que no solamente tiene que darse de manera unilateral, sino que es necesario que se dé de forma plurilateral, en donde varios actores estén de acuerdo en que la ayuda sea prestada de esa forma. Y la colaboración es una de las relaciones que tiene con el concepto anterior, porque esto es el resultado de la ayuda, ¿sí? Entonces, en cuanto a ello, bueno, considero yo que parte del factor más importante es también entender el problema desde sus diferentes dimensiones. Y por ello va a ser necesario entrar a un aspecto de vanguardia de soluciones, en donde uno va a tener soluciones, pero con respecto a la situación actual y a la vanguardia de la, de la historia de la humanidad en la actualidad, ¿sí? Responder con una efectividad que esté a la altura de las situaciones. Una unidad en donde se logre encontrar una armonía con respecto a las decisiones humanitarias de cada uno de los autores, que independientemente de cómo se mire un concepto u otro, se dé un resultado más hacia ese último factor que son las soluciones, en donde de nada va a servir que se haga X o Y cosas si la solución no está. Por lo demás, la infografía está publicada en el trabajo presentado y no siendo más, les agradezco muchísimo a cada uno de los que logren ver mi presentación y unas excusas por un poquito pasarme del tiempo, pero considero yo que ya con ello se queda, digamos, finiquitado el tema de la presentación de mi investigación. Ante todo, muchas gracias, espero que les haya gustado.